Bueno, ayer Bemet vimos pocos minutos el tema del Isur, de la prohibición de dormir en una sola cama en la época que la mujer está nidá. Y dijimos que esto básicamente no tiene ninguna excepción, afilo que la cama sea ancha, sea amplia, afilo que los colchones sean separados, pero es un solo marco, es una sola cama. El hombre y la mujer no deben dormir juntos, a pesar de que no se tocan, a pesar de que cada uno está en una esquina, a pesar de que cada uno duerme con su ropa. Cuando las dos camas están separadas, a pesar que están en una pequeña distancia, pero no se tocan y no se tocan tampoco las cobijas y las frazadas, entonces eso está permitido. ¿Okay? Y dijimos que un punto muy importante, que en esta época, en el caso que la pareja decidió comprar una cama matrimonial, y a la fuerza uno de los dos no va a poder dormir en la cama en esa época, entonces lo mejor es de que el hombre se retire, que le deje el lugar a su esposa y que tengan un colchón o que tengan una cama aparte o un sofá, y en esto hay que tener mucho cuidado de no hacer sentir a la mujer como si ella estaría como si ella estaría mal y que es por culpa de ella. Sí. Hay que tener mucho cuidado en esto, y por eso el hombre siempre en estas cosas tiene que tratar de ceder y de que la mujer esté lo más feliz, cómoda y contenta posible en esta época. Como lo que normalmente se acostumbra en parejas que Baruch Hashem cumplen esta mitzvah tan importante, es no tener una cama matrimonial, sino tener dos camas y que cada uno duerme en su cama y se separa. Pero a veces no se pudo o se compró esa cama que está junta, que está unida, entonces hay que buscar de qué manera el esposo duerma en otro lugar. Y lo mejor también es que duerme en la misma pieza, que no se vaya a otra pieza, a otra habitación. Eso también resiente mucho a la esposa y no se siente bien con eso, y por eso lo mejor es de dormir, como dijimos, separados pero en la misma habitación. F. Todo. Otro tema importante es el tema de los dinim, de la salahot, de lo que se llama erva en su esposa. Nosotros sabemos que según la halajá, hay dos prohibiciones en el tema de ver o observar mujeres en general. Un isur es el isur de istaklut, que significa que una persona no debe observar a una mujer, como no estamos hablando de su esposa, ¿sí? De otra mujer, para tener satisfacción de intimidad con ella. O sea, pues verla. No verla porque está hablando con ella o necesita decirle algo, o está en el Macolet y tiene que verla y tiene que comprar algo. Pues la observa para tener satisfacción. Eso según la Torah, eso está prohibido. O sea, eso es afilo que la mujer esté vestida como se debe. O sea, pero después hay otro isur, que es el isur de ver partes en la mujer que tendrían que estar cubiertos, partes del cuerpo que tienen que estar cubiertos. Según la halajá, la mujer ¿sí? Básicamente debe cuidar de mantener su brazo por lo menos hasta el codo cubierto, de tener una falda, una pollera que le llegue por lo menos hasta debajo de las rodillas, unos centímetros. Como van la parte de adelante, tener cubierto, ¿sí? De que no se le vean los pechos y demás, o sea, por lo menos por aquí, la espalda. Eso es lo que la mujer tiene que cuidar. Entonces, le masé en la época de Nidá,
el hombre tiene que tener cuidado de no, porque la mujer nida en esa época para él está prohibido, está prohibida. Entonces el hombre no debe observar los llamados mekomot amejusim, los lugares ocultos. ¿Qué quiere decir los lugares ocultos? Los lugares que normalmente deben estar cubiertos con ropa, ¿sí? Entonces, en la época de Nidá, como normalmente esos lugares atraen, son atractivos, entonces el hombre debe tener cuidado, y como van, esto comienza con la mujer, que la mujer debe tener cuidado de que esos lugares normalmente deben estar cubiertos, pero más todavía en la época de la Nidá. ¿Qué? Pero como van, el hombre no tiene ninguna prohibición de ver a su esposa, de observar a su esposa y de mirarla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la gran diferencia que tenemos entre la esposa en la época de Nidá y cualquier otra mujer que tenemos prohibida, que son todas las demás mujeres en el mundo que no son nuestra esposa, ¿qué? Es una mujer que mientras tanto está prohibida, o sea, es algo paulatino, es algo momentáneo. ¿Sí? Después de unos días la mujer va a volver a ser permitida, y por eso el isur, la prohibición en esto es dafka en los lugares que tienen que estar cubiertos, que normalmente tienen que estar cubiertos. ¿Qué? Pero generalmente cuando hay una cosa prohibida momentáneamente, ¿no se torna más hamur el isur? Zainahom, por un lado tienes razón. Eso lo vemos, por ejemplo, en el hametz. El hametz, hay algunos que dicen que por qué es tan grave el isur de comer hametz, que es karet, que es acortar los días de la vida de la persona, a diferencia de, no sé, comer cerdo, comer carne con leche, que también es un isur grave, pero no es karet, es un isur, es una prohibición normal. Entonces, una de las explicaciones dicen justamente por eso, porque como es algo que momentáneamente se te permitió, se te prohibió, siempre está permitido, pero solamente ahora está prohibido. Entonces, por eso hay que tener más cuidado. Entonces pregunta Caleb, teóricamente la mujer también, si la mujer es algo que luego va a estar permitido, entonces en la época de prohibición tendría que ser más grave todavía que otra mujer. Sí. La diferencia está en que el hametz está prohibido solo 7 días al año. O sea, todo el año está permitido. Solamente 7 días se te prohibió hametz. Entonces la persona dice, bueno, 7 días, que son 7 días. Entonces, en vez de 7 van a ser 6 o 5. ¿Sí? Entonces voy a comer un poquito de hametz. La mujer, la jonde que tiene una época de prohibición y que está permitida, pero esto es cada mes. O sea, no es una vez al año. Imagínate. Ulay por eso... aquí está la diferencia, y por eso dijeron Jajamim, tú mira a tu esposa, enamórate de tu esposa, está con ella, ¿sí? Porque luego Bezrat Hashem va a volver el momento del permiso, pero como dijimos, esto requiere de cuidarse de los lugares que normalmente deben ser ocultos, como dijimos, el brazo, las piernas y todas las demás partes. Y por eso, obviamente, esto debe incluir también la cabeza. Sí. O sea, la mujer casada, según la halajá, debe ir con la cabeza cubierta. Y por eso hay que tener cuidado, el hombre tiene que tener cuidado de no ver tratar de no ver a su esposa con el pelo descubierto en la época de Nidá. Kamubán, la mujer, en la época normal, dentro de su casa no tiene obligación de estar con el pelo cubierto. Como van, es aconsejable porque en cualquier momento puede entrar una persona, un hombre, otra persona, entonces no la debe ver con el pelo descubierto. Pero en la época de Nidá, como van, esto es un poco más exigente, y la mujer debe tener, corresponde que esté cubierta con el kisui. Y afilo cuando se va a dormir, porque el hombre está ahí, la ve, la observa cuando se levanta, cuando se acuesta. Entonces,
corresponde que la mujer... ¿Eh? ¿Cuál es el motivo de mujer usar Kisui Rosh? ¿Para diferenciarla de las solteras o es por una cuestión de atracción? Mira, Najón, sobre el Kisui Rosh hay una gran pregunta, porque si es por atracción, entonces ¿qué? Entonces una mujer soltera también. El ama, una mujer soltera no me molesta, porque Dafka, ella tiene que casarse. ¿Qué? Pero mejor vemos de que es diferente, o sea, no hay ninguna halajá que le permita a una mujer soltera estar con el codo por aquí o con una pollera mini, ¿no? No, no está permitido. Pero la cabeza siente. Es que Jajamim entendieron de que esta prohibición es dafka para una mujer que ya está casada. Entonces, tú preguntas, para diferenciar entre una mujer casada y no casada, puede ser que sea uno de los motivos. Yo creo que es más que nada, es una especie de decreto de que la mujer casada tiene que demostrar el hecho de estar básicamente manteniendo relación con un hombre, y por eso debe cubrirse la cabeza. Pregunta dice, porque yo me recuerdo una halajá que prohíbe a un hombre rezar si delante de una mujer casada del pelo de su vida. Un hombre, porque un hombre no puede hacer tefilá. Hay dos cosas importantes en la tefilá, por ejemplo. Un hombre no puede hacer tefilá en lugares donde hay olores desagradables o baño, cosas por el estilo, ¿no? Está prohibido. Por otro lado, el hombre no puede hacer tefilá frente a una herva, a lugares de la mujer que normalmente deben estar cubiertos. ¿Sí? Y si hay algo así, el hombre se tiene que dar vuelta. No puede estar haciendo tefilá, kriyat shema, amidá, cuando ve a una mujer que no está bien con sus mangas, o con su pollera, o con su ropa. ¿Qué? Hay que tener cuidado. Y como van, en la época de Nidá, eso incluye también a su esposa. ¿Qué? Akshav, Kamuvan. A veces la mujer duerme y en la mitad de que está durmiendo se le cae el Kisui Rosh. Entonces, que cada vez que se tiene que despertar a ponerse el Kisui Rosh. Entonces, aquí, Bemet, la Jumra, la gravedad del Isur, de observar a la mujer en la época de Nidá, no es como el Isur de observar a otra mujer. O sea, existe el Isur, hay que cuidarse, pero no está en el mismo nivel que una mujer que no es la esposa de uno. ¿Qué? Porque como dijimos ahora, el hombre puede observar y mirar a su esposa en la época de Nidá mientras esté bien vestida correctamente de acuerdo a lo que le exige la halajá. ¿Qué? Y por eso sobre este caso, entonces, como por ejemplo en el caso de que la mujer está durmiendo y se le cayó, entonces no hay que ser tan exigente y despertar a la mujer, despiértate y ponte el Kisui Rosh, ¿sí? Ya fe. ¿Qué? O sea, hay quienes se acostumbran, aunque muchos no lo hacen, que la mujer tenga begadim, vestimentas especiales para la época de Nidá. Como van, vestimenta decorosa, buena, ¿sí? Pero que sea una especie de recuerdo para el hombre de que su esposa está en la época de Nidá. Que no sean tan llamativos o tan decorativos, tan afectivos como los que usa normalmente, pero Kabubán no tiene que ir vestida con trapos o con cosas feas. ¿Qué? Entonces es como una especie de aviso, ¿no? Para decirle al esposo, acuérdate que mientras tanto la situación es que yo estoy nidá. ¿Qué? Y por eso Kamubán no tiene que vestírselos sino cuando está segura que está nidá. Si no está segura, entonces que no los va. Pero hay muchos que no hacen esto, que no hacen diferencias, y la mujer se viste normalmente y no es necesario de que use otras vestimentas. Eso ya depende de decisión personal de ella y de la pareja.
Que ya hay quien dice también que el hombre debe tener cuidado de no oler perfumes de la mujer mientras los tiene ella puestos en la época de nidá, también porque eso es algo atractivo que atrae al... O sea, no es que que la mujer tiene prohibido ponerse perfume, ¿sí? O sea, el hombre tiene que tener cuidado de no oler esos perfumes. Y lo mismo ocurre con el tema del canto. Sí, hay en la Gemara Masejet Brajot dice Kol Beisha Erva, que el escuchar el canto de una mujer, ¿sí?, es erva, es uno de los isurim respecto de las prohibiciones respecto de un hombre con una mujer. Erva es desnudez, como desnudez, ¿sí? Son aquellos aspectos que, bueno, aquí la mujer tiene que cuidar con recato. Entonces, otra vez, corresponde que el hombre no escuche a su esposa cantar en la época que es nidá. Y si la mujer le quiere cantar el Arroro mi nene y el Laila Tov al bebito o al nene, ¿qué? Y no hay cómo hacerlo callar para que se vaya a dormir, entonces, otra vez, en este caso se puede ser más flexible y el hombre no se tiene que ir fuera de la casa o irse a otra habitación, pero mientras sea una situación normal, entonces hay que cuidarse en ese aspecto de no escuchar el canto, ¿sí? El canto, no la palabra, sino el canto de la esposa en la época de nidá. Esto también es otro punto importante. Por ejemplo, si una persona empieza, no sé, escucha la radio o alguna cosa y empieza a escuchar la voz de una mujer, entonces teóricamente no se debería escuchar, aunque el Rabbi Ovadia creo que lo permite, pero si no la conoce, si no es directo, pero hay muchos que dicen que no es lo más adecuado escuchar a una mujer cantando, como van, que no sea su esposa, pero si sí sucede, entonces debe tener cuidado de por ejemplo, si la mujer está cantando al bebito en la época de nidá, entonces tiene que tener cuidado de no hacer tefilá en ese momento, de no hacer kriyat shema o amidá o estudiar Torah, porque en ese momento de kedushá, de santidad, el hombre tiene que mantener su cabeza limpia y no puede estar escuchando el canto de su esposa en ese momento. Otro punto importante es el tema de los trabajos o tareas que una mujer normalmente hace para su esposo. Lavarle la ropa, tender la cama, cocinar, todas esas cosas, servirle la comida. Entonces, sí, el hombre no tiene que alquilar o contratar a una empleada o un hombre para que le haga todas las cosas durante la época de nidá. Todos los trabajos que la mujer está acostumbrada a hacer a su esposa, a su esposo, la nidá le hace a su esposo todas esas cosas también en la época de nidá. Todo lo que dijimos. Lavar la ropa, planchar. ¿Ma? No, porque hay algo que sí está prohibido, que son cosas que otra vez pueden llegar a ser afectivos, que pueden llegar a acercar en la intimidad al hombre y a la mujer. Entonces en eso sí la mujer debe cuidarse de no hacérselo al hombre en esta época, que básicamente son tres cosas. Que la primera es servirle vino a su esposo. En el Talmud se habla de lo que se llama mezigat hakos. Mezigat hakos era, hoy en día el vino ya viene mezclado con agua. Entonces normalmente, aunque hay una costumbre entre los faradim de que en el kiddush le ponen 3 gotitas al vino, pero básicamente
Hoy en día el vino ya está de alguna manera mezclado y por eso no es tan fuerte. En la época talmúdica el vino era vino 100%. Y básicamente no se podía tomar, o prácticamente era intomable si no se le ponía un poquito de agua, ¿sí? Algún porcentaje. Eso se llama en el Talmud mezigat akos. Limzok es como mezclar el vaso, la copa. ¿Okay? Entonces todo esto, mientras la mujer lo hace frente al esposo, está prohibido de hacerlo en la época de Nidá. ¿Por qué? Porque sabemos, el vino es un líquido que alegra, que acerca los corazones, y por eso Jajamín pusieron aquí un cerco y dijeron que todo lo que se refiere a preparación de vino, de mezclarlo y de servírselo al esposo, no lo debe hacer en presencia de él. Eso sí. ¿Qué? Hay quienes dicen que afilo que no haga esa preparación, como dijimos, de mezclar el agua con el vino, ¿sí? Sino directamente servir de la botella a la copa, que hay quienes también lo prohíben, y así es el minhag. El minhag es de que en la época de Nidá la mujer no le sirva vino a su esposo. ¿Okay? Y esto, como van, no es solamente vino, sino todas las bebidas que son bebidas alcohólicas o son bebidas fuertes. ¿Por qué? Porque todo esto básicamente provoca acercamiento y afecto entre los cónyuges. Ya, como muy bien acotó aquí Kalev, todo esto está prohibido cuando el esposo está presente, en presencia del esposo, porque eso es lo que hace el afecto y la cercanía. Pero si la mujer le sirvió la copa en la cocina a su esposo, ¿sí? Y él después vino y agarró la copa para tomarlo, en vez de vaya. ¿Qué? ¿Qué? O sea, hay quienes dicen de que todo esto es si se hace de la manera normal, como normalmente se lo hace. Pero si se hizo algún shinui, alguna diferencia de lo que se hace normalmente, que no idea, pone aquí que la mujer lo sirvió la copa, pero se lo dio con la mano izquierda. O sea, hizo algún shinui, alguna diferencia para demostrar de que no haya aquí jiba, que no haya acercamiento o entre los cónyuges. ¿Okay? Entonces eso, hay quienes dicen que se podría permitir. ¿Okay? O por ejemplo que lo puso en un lugar donde normalmente no se pone, entonces ahí se permite. Allá, otra vez, todo esto es prohibido cuando la mujer lo hace especialmente para su esposo. ¿Okay? Pero bueno, aquí que la mujer sirvió, no sé, 5 copas o 5 copitas para varias personas, y entre ellas está su esposo. Entonces ahí, como nuevamente, como no se nota especialmente que lo hizo para él, ¿sí? Entonces en ese caso también no hay jibá, no se considera que hay como acercamiento, y por eso está permitido. Pero esto es únicamente con el vino. O sea, si la mujer le quiere servir la comida, la cena, el desayuno, el almuerzo, todo eso, en Shumbaya, en eso no hay ningún problema. Al fin que se lo sirva lindo, con una florcita y con, ¿sí? Una tarjeta, ¿sí? En vaya. Allá. Esta prohibición, como van, es también viceversa. O sea, no solamente la mujer al hombre, sino el hombre a la mujer. ¿Okay? Y eso, por ejemplo, hay que cuidarse en el kiddush. Cuando hay kiddush, normalmente el hombre lo primero que hace es darle la copa a su esposa. ¿Okay? Entonces, como van, que esto otra vez es símbolo de acercamiento y de afecto,
Y por eso, afilu que es cos de brajá, de bendición, de kiddush, de mitzvah, entonces también hay que tener cuidado de no acercárselo, de no servirle para ella. Pero otra vez, si por ejemplo pasa a varias personas y al final va a llegar a ella, entonces otra vez no hay problema. Pero en ese caso, por ejemplo, se le pone otra copita y se le pone ahí. Entonces lo mejor es lo siguiente, Pashut Meot. El hombre tiene que tomar kiddush, dejar la copa en la mesa y que la mujer lo tome sola. O sea, no acercárselo. O sea, de hacer kiddush, tomar, dejarlo ahí en el plato y que la mujer recoja sola la copa. Si hay más gente, la mesa se puede pasar a otra persona, que esa persona entregue. Eso sí. Como van, otra vez, en esto hay que hacer lo más recatado posible y que no otra vez todo el mundo se entere de que, ¿por qué no le dio el kiddush en la mano? Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, eso es algo que pasa desapercibido. O sea, si yo tomé y dejé el kiddush en el plato, entonces si se lo puse acá o se lo puse 1 centímetro más al lado para ella, no se van a dar cuenta. Eso es lo mejor. O sea, lo importante es no acercárselo de manera especial. O sea, ¿qué? Porque aquí básicamente estamos entrando en otro tema que ya hablamos, que es que el hombre no puede tomar de lo que deja la mujer en su vaso. Tú no sé, ¿quién? O lo que deja en el plato. A no ser que se pasó a otro plato o a otro vaso. Allá. Entonces aquí, a flu que el hombre haya tomado de la copa y dejó algo en la copa y la mujer va a tomar de que el hombre dejó, sí está permitido. O sea, lo que está prohibido es al revés. Que el hombre no tome de lo que deja la mujer en su vaso. Pero lo que deja el hombre, la mujer sí puede tomarlo. Lo que no puede hacer el hombre es acercárselo otra vez. En este caso, porque estamos hablando del vino. ¿Qué? Acá dice que si en esa casa se acostumbra que del vaso se sirve a las copitas, entonces que es que lo haga de esa manera, entonces eso también ya no sería problema. ¿Qué? Lo importante es no acercárselo a la mujer. O sea, aquí hay una acotación importante, interesante. El isur de servir vino, en el caso de la mujer y el hombre cuando está nidá, no solamente es entre el hombre y su esposo y su esposa, sino entre cualquier hombre y mujer que uno está prohibido para el otro. O sea, un hombre no debe servirle vino a la mujer de su amigo, por ejemplo, o a una mujer ajena. Porque otra vez, esto es símbolo de acercamiento, ¿sí? Entonces, si nos tenemos que cuidar esto respecto a la mujernidad, entonces caniré que hay que ser también cuidadoso con otras mujeres, ¿sí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, en la casa invitados en Shabbat o en alguna otra ocasión, ¿quién? ¿Hijas? No, hijas no. Mujer. O sea, Najón que la hija está prohibido para uno, pero o sea, aquí es por cercanía familiar, es otra cosa. ¿Quién? ¿Quién? Entonces aquí Ulay lo mejor sería otra vez servir las copitas y luego, bueno, se va pasando y se sirve. ¿Quién? Hay quienes dicen que no hay que ser tan meticuloso en esto porque es como más que nada como Achnasat Orjim, es como la mitzvah de ¿cómo se llama? De hospedaje, de recibir a gente en tu casa. Entonces aquí no se manifiesta la idea del acercamiento y de la intimidad. Entonces hay quienes lo permiten. Lo mejor es de que el señor le sirva a los señores y la esposa le dé a las mujeres. Y con eso se soluciona el problema. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que tener cuidado la esposa en la época de nidá con su esposo es la preparación o el orden de la cama del esposo.
Shaf, ¿qué quiere decir? No me griten, ¿qué? ¿Me voy a tener que hacer yo? ¿Yo te voy a tener que hacer la cama toda? No, por favor. No. Entonces, este Isur es mientras el esposo está presente ahí. No, tienes que salir. Tienes que salir. Temprano. ¿Qué? La mujer no debe ordenar la cama del esposo mientras el esposo está ahí presente. ¿Qué? Otra vez, porque esto es símbolo de acercamiento, de afecto, y por eso ordenar las sábanas, las frazadas, las cobijas, eso la mujer lo puede hacer, pero mientras el esposo no está ahí presente. ¿Okay? Como si la mujer quiere empezar a limpiar también los colchones, ¿sí? Eso ya es algo que requiere de mucho más esfuerzo y ya no hay mucho afecto en eso. Eso ya es un trabajo más pesado, entonces eso no es problema. El problema es más con lo que normalmente se hace, que es la preparación de la cama para descansar, para dormir. Eso la mujer lo puede hacer, pero no en presencia de su esposo. No. Otra vez, no estamos hablando de la ropa, o sea, la cama propiamente dicho. ¿Qué? Y afilo que esté en la casa, afilo que sepa que le está haciendo la cama. Lo importante es que no lo vea. O sea, que él no vea que su esposa está preparando la cama. Si él está en la casa, en otra habitación, en otro lugar, afilo que sabe que está haciendo su mujer eso, todo está permitido, ¿sí? Porque el Isur básicamente se limita a esa situación. Y el tercer punto es, hoy en día eso ya mucho no lo hacemos porque nosotros tenemos otras costumbres de baño. Ustedes saben de que nuestros antepasados, no hace mucho, no tenían regadera, no tenían la ducha para bañarse, se bañaban en una especie de piscina pequeña, ¿sí? Y les tiraban encima el agua y los lavaban. Entonces, eso está prohibido de que la mujer le haga a su esposo en la época de la nidá. No puede tirarle agua para lavarle la cara o para lavarle algunas partes del cuerpo. Afilo que no lo toque, afilo que sea de una manera indirecta, no importa si es agua caliente o fría. ¿Por qué? Porque este acto, otra vez, es un acto de jivá, de afecto, de acercamiento. Está muy caliente y no se acerca mucho. Ahora pregunto, ¿tú le tiraste allá? Porque hay familias que acostumbran que la mujer... No, asur. ¿También? Sí, no debe ser. ¿Qué? Aquí dice afilu, hay quienes mahmirim, de que no le traiga ni siquiera el agua para que se lave o para que se bañe. Hay que nos permiten y es bueno leahmir. Pero eso es para bañarse. ¿Sí? Si por ejemplo la mujer se levantó temprano en la mañana y le quiere traer el agua para Netilat Yadayim, eso sí está permitido. Traer, no lavarle, o sea, traerle el agua sí está permitido. No importa si es el agua para Netilat Yadayim en la mañana o para Netilat Yadayim antes de comer o Maim Haronim, no importa, todo eso está permitido. Y también viceversa, ¿sí? O sea, lo mismo que la mujer no debe hacer con el hombre, tampoco el hombre con la mujer. Vamos a terminar con el último tema. Este es un tema muy importante y no tan simple. Es el tema, ¿qué pasa cuando uno de los dos está enfermo y necesita ayuda? Está tirado en la cama con gripe, con fiebre, o no puede caminar bien. Ahora no se pueden tocar.
Entonces, con el cual tenemos que saber de que nosotros ya lo hemos aprendido no en el estudio de las alajot de la pureza familiar, pero lo hemos visto en nuestro estudio de Talmud, de que hay 3 averot en la Torah que Yeharek Baliabor. Hay 3 pecados que la persona debe entregar su vida y no transgredirlos. ¿Cuáles son? Avodah Zará, idolatría, Gilui Arayot, adulterio y Shfichut Damim, asesinato. En toda la Torah, cuando una persona está en peligro de perder su vida y no está frente a un grupo de 10 Yehudim, o no es en una época donde hay Gezerot, donde hay decretos en contra del pueblo de Israel, sino viene un nuevo Yehudí, le dice al Yehudí: Señor, o usted se come ese pedazo de cerdo o le corto la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? En ese caso la persona tiene que transgredir la verá para salvar su vida. ¿Qué? Entonces, aquí hay una discusión. Hay quienes dicen que tiene la obligación de transgredir para salvar su vida, hay quienes dicen que puede transgredir, pero Badai que no tiene la obligación de entregar su vida y no transgredir. Pero eso es en todas las mitzvot de la Torah, afilu Shabbat, afilu Kashrut. Pero cuando estamos hablando de estos tres pecados capitales tan importantes como son idolatría, adulterio y asesinato, si a la persona le dicen: o tú matas a tu compañero o te matamos a ti, o tú te arrodillas ante esa estatua o te matamos a ti, la persona debe entregar su vida. ¿Qué? O sea, ¿qué es adulterio, Caleb? ¿Qué es adulterio? Una relación Mejor. prohibida. Ya fe. ¿Y un hombre que mantiene relación con su esposa, qué es? No es adulterio, es permitido. Cuando está en edad. Ahí está prohibido. Entonces, como dice muy bien Caleb, básicamente, si esa mujer, que es mi esposa, en esta época es prohibida para mí porque es nidá, y la Torah castiga muy gravemente al hombre que mantiene relación con su esposa en la época de nidá, ¿sí? Como comer en Yom Kippur, o como comer hametz, o como es karet, es un isur hamur, ¿no? Muy grave. Entonces esto es como una especie de adulterio. Entonces Ulay, a la vista de muchas personas, ¿cómo adulterio? Adulterio es cuando uno se acuesta con la esposa del vecino, cuando uno hace cosas por el estilo. No. Entonces, quizás no llega al mismo nivel, pero en el momento que la Torah nos enseñó de que la mujer en la época de nidá para nosotros es mujer prohibida, y por eso no se la debe tampoco tocar físicamente, no se puede mantener ningún contacto físico, y por eso todos los reglamentos de cómo cuidarnos, de no acercarnos demasiado a la mujer para que no se llegue al acto prohibido. Entonces, básicamente podemos decir de que la mujer en esta época para nosotros es como una especie de adulterio. Entonces, Kaumán, todo lo que estamos viendo aquí no es cuando el hombre está en una situación de enfermedad, de pikuach nefesh, de que está en una situación que se puede llegar a morir. Estamos hablando de una situación normal, de una enfermedad, que el hombre básicamente está acostado en la cama, o que tuvo, no sé, alguna alguna enfermedad, o algún accidente, o alguna cosa, y le es difícil, o a veces casi imposible, arreglárselas por sí solo. Entonces la pregunta es cómo manejar esta situación, porque por un lado vamos a decir: no, es malazo, tú no puedes tocar a tu esposa no te puede tocar a ti en esta época, no puede haber ningún contacto físico, te las arreglas como puedes.
Por un lado. ¿Ah? Dices una que será, ¿no? ¿Eh? Dices una que será, no tocar. Que la prohibición misma es no tener relación. No. La prohibición más grave es la relación. Pero se aprende de los psukim que también el contacto físico, afectivo, también está azul. ¿No es que será? No. Lo tikrevu, dice el pasuk, no se acerquen, legalot erva. Y de ahí aprenden Jajamim de que básicamente también el contacto físico está azul. Porque si Bemet no fuera así, entonces, ¿por qué hay tantas gezerot para no llegar a tocar a la mujer? Arei, Lijora, estás haciendo gezerá le gezerá. No, ¿tú qué será? ¿Ah? Es una gezerá. No, pero beseder, en este caso el toque afectivo es problemático. ¿Qué? Allá, pero por otro lado, nosotros sabemos que la Torah, Derajei Noam, los caminos de la Torah son agradables, Vejol netivotea Shalom, y sus caminos son de Shalom. ¿Qué? Y el isur de la Torah, como dijimos, de acercamiento a la esposa en la época de Nidá, es acercamiento, como dijimos, que tiene jibá, que es afectivo. Que ese es básicamente el contacto que puede llegar al fin y al cabo a la intimidad, a la relación. Entonces, por eso, en casos muy excepcionales, Jajamim permitieron un acercamiento o un contacto que es total y absolutamente necesario. Entonces, caja. Y aquí, como va a depender quién es el enfermo, si el hombre o la mujer. ¿Cuándo sería más problemático el tema de la cercanía? Cuando el hombre está enfermo. Mejor. Cuando el hombre está enfermo. No, al revés. Porque para el hombre es más fácil llegar al isur que a la mujer. El hombre es más más caliente en ese aspecto que la mujer. Entonces, bueno, yo veo que ya nos hemos pasado un poquitito. Entonces vamos a Bezat Hashem para mañana. Vamos a ver un poquitito más en detalle el tema de cómo manejar esta situación delicada cuando el hombre o la mujer están enfermos. ¿Cierto?